Hola, saludos a todos. Bienvenidos a nuestro coloquio semanal. Fernando, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. Contentos, estamos muy Bueno, contentos. Gracias por estar siempre con nosotros esta semana con el coloquio con el pastor Andrés, y seguimos con este tema interesantísimo de la escatología de los últimos tiempos. Y la semana pasada habíamos quedado en un tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, supremamente interesante, y la cantidad de preguntas que nos tienen acerca de ese tema, pues no te imaginas cuántas preguntas alrededor del tema. De ese tema. Y sí. para meternos en tema y en meternos ya directamente en lo que yo quiero saberte y preguntar el día de hoy, es el hecho de, ¿está bien hecho el enfoque que se le da a esa pregunta? ¿Cuál es el enfoque que le deberíamos dar a ese tipo de pregunta? Porque realmente hay que entender la forma como manifestar la pregunta, cómo enfocarla. ¿Cuál sería la forma correcta? Sí, la gente, las personas tienden a simplemente decirlo: ¿soy salvo o pierdo la salvación? Pero en realidad la pregunta es mucho más profunda, Fernando. Ajá. Porque cuando estamos afirmando o negando o preguntando acerca de la salvación, estamos olvidando por completo al dueño de todo esto. Entonces, el enfoque correcto más bien sería, más que preguntar acerca si lo pierdo o no la pierdo, si la tengo o no la tengo, es ¿qué tanto conozco a este Dios? Y mucho más allá. Hoy estamos muy profundos. Póngale cuidado a la Muy bien, pregunta muy que el mejor Señor todavía. pone el Señor en mi corazón. ¿Usted cree esto? Aquí ya abrimos la puerta. Ya no la podemos cerrar. Vea. Ya llevamos no sé cuántos coloquios, y Dios nos dé la gracia para hacer muchos más. Amén, Mire, que así sea. toda nuestra vida, todo nuestro presente, todo nuestro futuro, todas nuestras preguntas salen y se generan a través de este libro. ¿Qué significa eso? Que en la mayoría de los casos la gente no cree en el Dios bíblico. Tiene una idea de Dios. Por eso la pregunta correcta es: ¿usted cree esto? Porque yo conozco mucha gente que se hace llamar seguidor de Cristo, creyente, cristiano, de cualquier denominación, pero no lee la Biblia. ¿Usted cómo basa lo que usted está diciendo, su fe, si usted no tiene una raíz aquí? ¿En qué está parado? Entonces, cuando uno no tiene esa raíz, que es la palabra de Dios, y mucho menos no cree esto, porque ya actualmente el problema es: no, yo creo en el Nuevo Testamento, el Antiguo, nada. O yo creo este libro, pero este no. O yo creo la mitad de este libro y me encanta este pastor, o me encanta este predicador, o me encanta este escritor, y entonces mezclamos los conceptos. Por eso la verdadera fe del creyente solo puede salir del conocimiento. Oiga, necesito interrumpirlo. Acaba usted de decir unas palabras, pero que me retumban. Yo no leo la Biblia porque yo, cuando escucho el predicador, me basta. Correcto. Y ese es el error más grande que la iglesia está cometiendo actualmente. La gente se conforma con ir a la iglesia, escuchar al predicador, y con eso piensa que tienen. Y no se dan cuenta que ese mismo domingo, a las 2 horas, o inclusive antes de llegar al parqueadero de la misma iglesia, ya se les olvidó lo que el predicador hizo. ¿Por qué? Porque no hay una raíz, no hay una base, no hay una estructura de fe verdadera para yo poder entonces construir mi vida en la base que es Dios. Entonces, un término teológico sencillo, para no meterle mucha temática al asunto. Decimos: ¿esto qué es? Ah, un libro. ¿Cómo se llama este libro? Se llama la Biblia. Ok. ¿Qué es lo que hay aquí? No una cantidad de palabras y de libros. Ok. Pero ¿qué es lo que aquí está escrito? Es Dios mismo. Dicho de otras palabras, el verbo, otro término teológico, el verbo es Jesús. El verbo se hizo hombre
Y ese hombre también es palabra. O sea que Jesús es la Biblia, la palabra es la Biblia, Dios es la Biblia. Entonces, si usted no cree en este libro y usted no lo lee, ¿en qué cree? Claro, y viene la pregunta por consiguiente. Si fueron escritos por hombres, y yo no creo mucho en esa parte, porque ¿por qué voy a creer en una revelación que fue dada a unos hombres tan humanos como nosotros? ¿Qué pasa ahí, pastor? No, ahí lo que hay es totalmente, no hay una base. Claro. Es que ahí está el problema, Fernando. Explicar a Dios sin la Biblia es imposible. Y la gente pretende creer y entender a Dios sin la Biblia. Y no se puede. Porque la palabra es Dios mismo, es su palabra, es su pensamiento. Y entonces cuando estudiamos estas cosas, la gente tiembla. ¿Por qué? Porque tiene ese temor. Entonces, ¿soy salvo? No, sí, yo soy salvo porque yo escuché que el predicador dijo que una vez salvo, siempre salvo. Sí, eso lo dice la palabra, pero usted tiene que saber otras 1000 cosas para que eso se cumpla. Claro. Eso no es simplemente, no, es que yo lo declaré en el nombre de Jesús, entonces soy salvo. Eso tampoco funciona. Porque Dios exige del hombre una relación personal. Y entonces este tiempo es esa preparación. ¿Para qué? Para poder tener esa seguridad. La seguridad de que estamos viviendo y haciendo lo que tenemos que hacer. Porque nos estamos acostumbrando a los edificios. Fíjate que cuando el año pasado ocurrió lo de las pandemias, ¿qué fue lo primero que pasó? Las iglesias cerradas. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra al edificio. Y eso es lo que hace a veces el edificio lastimosamente. La gente se conforma con ir, escuchar, de pronto asiste a una u otra actividad. Y se van. ¿Y qué más hacemos para crecer y para poder creer en ese Dios que tiene que hacer? Entonces nuestro trabajo como creyentes, ya llevándolo a un nivel espiritual muy alto, es evangelizar. Pero yo ¿cómo puedo evangelizar si yo mismo estoy evangelizado? ¿Qué significa evangelizar? Significa comprender, significa anunciar, significa dar vida, dar solución, dar luz, ser parte de la solución para aquellos que viven en la oscuridad. No podemos caer en ese mal donde yo pienso que mientras yo esté bien y mi casa esté bien, entonces el resto, que pase lo que pase, pero de aquí no pasa nada. Y ese es otro de los males de la iglesia actual, y por eso no nos estamos preparando correctamente, porque para poder estar preparado para este evento, para cuando Jesús venga por su iglesia, entonces nosotros tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y dejemos que Mateo 24 nos explique un poquito de este tema, para que nos abra la mente y miremos qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que en Mateo 24 es un capítulo espectacular, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero voy a tratar de sacar algunos pedacitos. Los discípulos le hacen 3 preguntas a Jesús, y él trata de responderlas en este capítulo tiene 51 versículos. Pero viene esto, referente a cuando Jesús viene por su iglesia, en el acto del rapto, del arrebatamiento. Fíjate lo que Jesús dice. Versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y déjeme explico eso ahí porque para que no cree confusión. Dice que no el Hijo, sino el Padre. Recordemos que Jesús tenía esa dualidad, hombre, Dios. Y en muchas ocasiones él trataba de figurar solo como hombre. Y en este caso, él quería figurar solo como hombre. Muy seguramente en su divinidad, claro que lo sabe porque él es Dios. Pero no era el momento para dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque no importa, lo importante no es decir cuándo, porque eso de qué va a cambiar el hecho, de nada. Es como cuando a él le pedían una señal, danos una señal milagrosa, danos una señal milagrosa. Y él decía,
generación perversa y malvada. Ya les he dado todas las señales. La única señal que usted tiene que creer es que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a la tierra, murió en una cruz, descendió a los infiernos y resucitó al día, y por esa sangre que fue derramada en la cruz podemos ser salvos. Y después dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Y póngale cuidado a esta advertencia, número 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a entrar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces la pregunta es, Fernando, ¿estamos preparados para cuando Jesús venga por su iglesia? Me hace recordar a alguien hace poco, me dice, he sido salvo y he pasado al frente a la iglesia y he dado la oración de fe. Pero tengo una Biblia, pero no entiendo qué es lo que tengo que leer. Necesito conocer del Padre Creador, necesito conocer de Jesús. Mucha gente realmente se debe estar preguntando, ¿por dónde empiezo para empezar a tener esa relación que yo quiero tener tan estrecha como usted nos la hace ver, Pastor Andrés? Realmente es delicioso conocer de la forma como usted explica cómo tenemos que acogernos a ese Padre. Claro. Porque estamos viviendo unos tiempos donde Él nos está tendiendo su mano y nos está diciendo, vengan, tienen la oportunidad todavía. Entonces habrá gente nueva que de pronto tienen la oportunidad de vernos por primera vez. ¿Cómo hacer que ellos entiendan y cómo pueden entender ellos el hecho de empezar a leer la Biblia? Es como cualquier relación, pero esta es la relación más importante de cualquier ser humano, que es con el Creador en el cielo. Esa es la relación más importante. Ahora, yo sé que este libro causa temor por lo grande. Y entonces a veces la gente dice, pero es que no sé por dónde empezar. Y está bien, no es problema. El problema es empezar. Hay que empezar. Exacto. Porque cuando usted comienza, entonces usted comienza como cuando usted quiere aprender cualquier cosa. Cuando usted va a montar la bicicleta, tiene que practicar. Y entonces las primeras 2 veces quizás no salga moviendo la bicicleta y se caiga. Aquí también. A veces uno lee, no entendí. Bueno, vuélvalo a leer. Pero hay que crear el hábito. Claro. De esa lectura. Los libros, yo diría, más sencillos para una persona que quiere comenzar en ese proceso es los Proverbios. Los Proverbios y el Evangelio de Juan, o los Evangelios como tal, porque narran toda esa historia de salvación de Jesús y ayudan a conocer esa figura no solo de Jesús, sino la del Padre, porque Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Y hay que conseguirse una persona. Usted no tiene preguntas, apunte. Claro. Apunte. No entendí esto. ¿Qué significa? Y no le dé pena preguntar, no le dé pena. Yo le digo a la gente, no le dé pena preguntar. Que aprovechen nuestros televidentes y nos escriban, ¿no? Claro, escríbanos ahí en el comentario del video o en nuestro correo electrónico de pastorandresosa@gmail.com. Claro. Nosotros con mucho gusto le respondemos todas sus dudas y todos sus inconvenientes, porque ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia, poder evangelizar, educar a la gente para poder conocer todo este libro maravilloso y hacer parte de esa familia que Dios quiere. Muy bien. Continuamos con un recorrido demasiado interesante, porque lo que hemos hecho es ir hasta el Apocalipsis. Ajá. Nos hemos regresado a los Evangelios, pero importantísimo lo que vamos viendo a través de lo que vamos comentando. Claro. Todo va encadenado, ¿no? Todo va encadenado. Todo va encadenado.
qué interesante el hecho de que las primeras palabras cuando empezamos estos coloquios era que era importantísimo que la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, era un solo libro. Era un solo libro y era que lo tenemos que leer así. Entonces, ¿cómo hemos encadenado todo, no, Andrés? Claro, es una maravilla porque, por eso te digo la importancia de todos los libros, porque, mira, leemos el Antiguo Testamento en Daniel, pero entonces vemos cómo se cumplen las cosas en el Nuevo Testamento, y así cuando leemos el Apocalipsis o cualquier otro libro de profecía tenemos que devolvernos al Antiguo Testamento y poder ver las cosas. Mostrémosle, para un ejemplo sencillo, mostrémosle a la gente, la primera profecía mesiánica que se conoce en la Biblia es Génesis 3:14. Después de la caída del hombre, cuando Dios promete esa semilla de fe y de salvación y condena a Satanás o a la culebra o a la serpiente, y dice que de la semilla de la mujer saldrá alguien y que ese alguien le aplastará la cabeza. ¿A quién? A la semilla del mal, que era la serpiente. Esa profecía la vemos cumplida a lo largo de toda la Escritura. Toda la Escritura, toda la Escritura, y la seguimos viendo todos los días porque ese evento se hace realidad todos los días porque Jesús es el dueño de este mundo, porque es Jesús el único que puede hacer posible que todas las cosas ocurran y caigan perfectamente. Se las voy a leer para que no quede mi palabra. Dice, Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Quién? ¿Quién es tú? La serpiente. Está hablando la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, ¿el simiente de quién? De la serpiente, y la de ella, ¿de quién? De la mujer. Su simiente, ¿cuál simiente? La semilla de quién? De la mujer. ¿Quién? Jesús. Estaba profetizando desde ya la salvación del mundo a través de Jesús. Te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué significa eso de que tú le morderás el talón? Bueno, que Jesús murió, pero era necesario que muriera, pero que después resucitara para la redención del mundo. Y así podemos tener muchos ejemplos. En Isaías 6 vemos la profecía de la Virgen que daría a luz ese niño, que sería el Emanuel, que sería el Mesías, y después en Mateo vemos que esa profecía se cumple. Y así podríamos nombrar muchas. Entonces ahí es cuando vemos que este libro cobra vida. Es un libro vivo, es un libro actual. A pesar de que haya sido escrito hace miles de años, es un libro que todavía respira y que está disponible para todas las personas. Años atrás, antes de la Reforma Protestante en el siglo XVI, todavía la imprenta no había sido inventada, entonces no existían estos libros. Y por siglos la gente estuvo en la ignorancia. Por siglos, en la ignorancia de no poder conocer la verdad. Pero ahora tenemos todas las herramientas para poder conocer. Dios se revela a través de la naturaleza de su palabra y tenemos que aprovechar el tiempo. Y lo que tú decías ahora, Dios está con sus brazos abiertos diciendo, estoy disponible, vengan a mí, vengan a mí. Muy bien. Ya nos quedan pocos minutos. Ya, se acabó. Sí, se nos va el tiempo muy rápido. tenemos el tiempo en la televisión es muy corto. Sí, es muy corto. Pero sí, quiero decirle, Andrés, que muchas gracias. Seguimos con nuestros coloquios, seguimos invitando a la gente que nos haga like, que sigan escribiéndonos, por favor, todas las preguntas, por favor, todas sus inquietudes. Por favor, repítenos el email, Andrés. El email de pastorandresosa@gmail.com. Nosotros estamos para servirle y con todo el cariño le responderemos todas sus preguntas. Y recuerda hacernos el like, suscribirse al canal si no lo ha hecho, y lo más importante, comparte este video con alguien que no conozca. Estos videos son educativos, sirven como manera de evangelización para poder llegar a muchas personas que no saben de Dios o que saben, pero que todavía no han entregado su vida por completo a Él. Ayúdenos en este ministerio, Fer, que nos ayuden a orar. Seguro que sí. Esto es un trabajo que hace el Espíritu a través de Seguro nosotros. Que sí. Y estoy seguro que cuando leas la Biblia no vas a quedar siendo igual. Yo creo que vas a ser transformado. Vas a ser transformado. Muy importante. Muy importante. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. La próxima semana.
Dios los bendiga. No olvide entonces que aquí estamos. El Señor está disponible para usted. No lo desperdicie.